las biografías de personas, de personajes importantes que leo, pero os digo una cosa, las biografías que más me agradan son las biografías de los grandes hombres y mujeres de Dios. Esas son las biografías que más me gusta, saber de su vida, lo que han hecho me importa mucho, porque me animan, me fortalecen, me hacen crecer, porque en medio de las adversidades han habido hombres y mujeres maravillosos, maravillosos, que son un testimonio para cada uno de nosotros. Hoy voy a compartir de un hombre de Dios que era un maestro de la palabra de Dios. Se llamaba Apolos. Apolos. Vamos a leer en Hechos 18, del 24 al 28. Hechos 18, del 24 al 28. Dice así la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente en el camino de Dios. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Apolos era oriundo de Alejandría, es decir, estaba allí como de visita, por así decirlo, pero era un judío. No sabemos si era nacido allí, en Alejandría, o había nacido en Israel. No lo sabemos porque la palabra de Dios no nos dice nada de eso. Lo que sí sabemos es que estuvo estudiando en Alejandría. ¿Y qué era Alejandría? ¿Qué era esta ciudad? Pues hay que estudiar, meditar, sacar, escudriñar la palabra de Dios. Alejandría era una ciudad muy importante de Egipto. Estaba a la orilla de la desembocadura del río Nilo. Fue fundada por Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Sabéis? El que conquistó Egipto, pero conquistó medio mundo y murió muy joven. Muchos dicen que lo envenenaron algunos de sus generales, otros dicen que fue de una fiebre, no lo sabemos. Pero Alejandría era una ciudad próspera económicamente porque estaba en un sitio clave de Egipto, y de allí pasaban y venían muchos barcos. Era una ciudad próspera. De ahí salían las célebres naves, que una vez creo que estuvo Pablo subido en ella, alejandrinas, de Alejandría, y llevaban trigo, cebada, todas estas cosas necesarias, y sobre todo al imperio romano le daban todo lo que necesitaban, es decir, era la despensa del imperio romano, Egipto, y de ahí iban continuamente las naves a todo el imperio. En Alejandría era conocida por sus bibliotecas. Curioso, ¿verdad? Allí estaba la biblioteca Serapis, una descomunal colección de libros que, si no hubieran sido por los romanos que la destruyeron, hoy tendría un valor incalculable. Trajeron libros de todo el mundo
de todas las clases de ciencias. Allí también estaba el Museo Templo de las Musas, donde se reunían las mentes más privilegiadas de aquel entonces. Mentes de filosofía, astronomía, matemáticas y otras ciencias. Realmente Alejandría era el centro de la cultura. Había desplazado a Atenas y a muchas otras ciudades. Era el centro de la cultura y del estudio, por así decirlo, en aquel entonces. Esta ciudad la construyó Alejandro el Magno, porque él tenía la idea que donde conquistaba quería poner la cultura helénica, es decir, la cultura griega, que era la más avanzada. Ya entonces ellos tenían democracia, ya habían filósofos, matemáticos ilustres, eran gente muy bien preparada. Y el griego era como hoy en día el inglés, lo que más se hablaba en todo el mundo, tanto que estaban desplazando incluso a otras lenguas. Así que Apolos estaba allí y Alejandro es que quería implantar su cultura en todo lado. Y esta ciudad la construyó él exclusivamente para que todo Egipto fuera griego, es decir, tuviera la cultura griega, y casi lo consiguen. Allí había una colonia judía que lo narra el escritor Filón, y decían que había una colonia nada más y nada menos que casi de 500.000 de personas. Esta ciudad era muy grande, muy grande. No sabemos exactamente, pero era una ciudad muy, muy grande y sobre todo de mucha gente de todas las partes del mundo. Y allí, como no, estaban los judíos. Un tiempo más adelante, pasando quizás 2 siglos, dice que allí construyeron, antes de que los romanos destruyeran Alejandría, allí hubo, en esta colonia judía, hubo la traducción de la Biblia Septuagésima, es decir, de la Biblia de los 70. Una Biblia que surgió precisamente porque los judíos que estaban allí estaban ya hablando griego tanto que su propia cultura, su propio idioma lo estaban olvidando. Y dijeron, esto no puede ser. Y entonces eligieron a 70 creyentes para escribir la Biblia de los 70, que es famosa. Y curioso, qué curioso es, dijeron, bueno, para que no se copien unos a otros, vamos a poner a cada uno en un sitio. Y los 70 los pusieron en cada uno en un sitio, para ver si coincidían al escribir la Biblia. Y milagrosamente coincidieron totalmente al escribir la Biblia de los 70. ¿Cómo conocerían aquella gente la palabra de Dios? Eran en hebreo y en arameo. Y la escribieron perfecta, maravillosa. Coincidieron todos. Un auténtico milagro. Nadie se lo explica, pero ocurrió así. Seguramente la Biblia que escribieron no la tenían ahí, sino la tenían ahí, en el corazón. Y entonces cuando tú tienes una cosa en tu corazón, esa no te se olvida nunca y la escribes perfecto. No sabemos cómo llegó el Evangelio a Alejandría. Según algunos historiadores, fue Marcos, el sobrino de Bernabé, el que escribió Marcos, el que llevó el Evangelio allí. Pero es que anteriormente fueron otros los que llevaron el Evangelio allí, pero un Evangelio distinto. Eran los seguidores de Juan el Bautista. Predicaron el arrepentimiento y el perdón, pero no todo el Evangelio de Jesucristo. El caso es que seguramente a Apolos le predicaron ese Evangelio, el de Juan el Bautista, el de arrepentimiento, que no es el Evangelio realmente, porque él predicaba que venía detrás de él, un Mesías que iba a salvar a su pueblo de los pecados. Pero los discípulos de Juan el Bautista se extendieron por muchas partes y entre ellos llegó a Alejandría también. Y seguramente a Apolos le predicaron este Evangelio.
y no sabemos cómo, pero Apolos salió de Alejandría después de una preparación muy buena en el Antiguo Testamento, en las filosofías, en todo aquello que había allí, salió muy bien preparado. No sabemos el tiempo que estuvo, pero nos dice la palabra que llegó a Éfeso, como hemos leído, versículos 18 al 24. Y dice que la palabra de Dios que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, que hablaba y enseñaba diligentemente. Fijaos lo que está, las cosas que dicen de Apolos. Ni siquiera del apóstol Pablo dijeron eso. ¿Cómo era este hombre? Hay una gran controversia. Muchos dicen que por el lenguaje, Hebreos es del apóstol Pablo. Otros opinan que era de Apolos, por la autoridad y el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, porque hace una descripción tremenda del Antiguo Testamento. Era poderoso. Dice, elocuente significa sabio, culto, que sabía usar muy bien las palabras, erudito en una palabra. Otros dicen que era diestro, en cuanto elocuente era diestro, sabía seguramente de memoria todos los textos del Antiguo Testamento, pero no es que los sabía capítulo y versículo y hasta la coma, es que los explicaba. Porque si tú lo sabes de memoria como un loro, pero no lo sabes explicar, no te vale para nada. Él lo sabía explicar de una manera tremenda, maravillosamente bien. Otra faceta que describe el médico Lucas dice que era poderoso en las Escrituras. ¡Qué maravilla! Poderoso en la Escritura. Si miráis en la palabra de Dios, hay un versículo que dice de una persona que era poderoso. Y vamos a leerlo. Hechos 7:22. Ahí está hablando la palabra de Dios de una persona que era poderoso. ¿Sabéis quién era? Moisés. Pero era poderoso no en las Escrituras, sino en la enseñanza de los egipcios. Había sido instruido como príncipe y era poderoso en lo que le habían enseñado los egipcios. Pero luego, cuando tuvo el encuentro con Cristo, cuando tuvo el encuentro con Dios, fue poderoso, porque hablaba de Dios de una manera tremenda, porque él había vivido realmente lo que es Dios. No sé si habéis visto los 10 mandamientos, cuando está en el Monte Santo y cuando baja dice que el verbo de Dios se le había revelado a su vida. En un momento le entró toda la revelación de Dios. Y luego Moisés era poderoso en la palabra de Dios, en la descripción de cómo era Dios, cómo sabía hablar del Dios que se había revelado a sus vidas. Esto es muy importante, conocer a Dios. Cuando tenemos que hablar de Dios, tenemos que tener una revelación auténtica, como hemos dicho en la escuela dominical. Nosotros tenemos que experimentar el poder de Dios y de su palabra, no quedarnos por encima. Apolos no conocía la historia ni el plan de Cristo, porque solamente tenía lo que le habían predicado de Juan el Bautista. No conocía el Evangelio completo, no conocía el bautismo cristiano. El bautismo de Juan sí, pero el bautismo cristiano no. No conocía el Espíritu Santo, no conocía todavía la Iglesia de Cristo. Cuando Apolos llegó a Éfeso, fue a predicar, nos dice la palabra, que fue a predicar a la sinagoga, a hablarles de Cristo, pero que, claro, estaba muy limitado. Nosotros, si no conocemos de verdad a Cristo, si no lo hemos experimentado, estaremos limitados para predicar el Evangelio y no sabremos transmitir lo que ha hecho Cristo, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Y dice que fue a la sinagoga y casualidad, ¿es casualidad o es el plan de Dios? ¿Quién estaba allí?
en la sinagoga. Priscila y Aquila. O Aquila, Priscila, qué maldad. Un matrimonio maravilloso. ¿Colaboradores de quién? Del apóstol Pablo. Y dice que le oyeron predicar allí y se dieron cuenta inmediatamente de que a Apolos le faltaba algo. Cuando tú hablas con una persona que dice que cree en Cristo y empiezas a hablar con él, te das cuenta de hasta dónde le conoce y hasta dónde ha tocado su corazón el Señor. Enseguida te das cuenta. Y Aquila y Priscila se dieron cuenta enseguida del grado de conocimiento de lo que Dios, aún le faltaba que Dios tocara su corazón. Y Dios estaba muy interesado en Apolos. Dios no quería que estuviera a medias. Dios no quiere que tú y yo estemos a medias, sino que tengamos cada día más revelación de Dios. ¿Cómo la tendremos? Leyendo su palabra, hincándonos de rodillas y orando. Ahí está la revelación de Dios para nuestras vidas. Dios no quiere que vayas a medias a predicar el Evangelio. Te quiere un siervo de Dios completo, perfecto. Así que dice la palabra de Dios que Priscila y Aquila lo tomaron aparte. Es decir, lo escucharon predicar en la sinagoga, pero luego lo tomaron aparte. Las cosas de Dios, hay que ser sabios. Tenemos que ser sabios para amonestar, para edificar, para hacer crecer a nuestros hermanos. Tenemos que ser sabios, llevar una palabra de cariño, de amor, y al mismo tiempo saber encauzarlos a Cristo. Así que le explicaron la obra completa de Cristo, de que había venido para darle vida y que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, que él no lo sabía. Y hablaron del Espíritu Santo. Y cuando creyó, seguramente Aquila y Priscila lo bautizaron. Y dice la palabra que ellos mismos le llevaron, Priscila y Aquila, ellos mismos le llevaron a la iglesia de Éfeso. Él no conocía la iglesia de Dios todavía. Y lo llevaron a la iglesia para que conociera a los hermanos, para que pudiera ver cómo se predicara la palabra de Dios, para que conociera a los líderes que allí había. Por cierto, Pablo no estaba, acababa de irse antes de que llegara Apolos. Yo digo, ojalá y hubiera matrimonios tan maravillosos como Priscila y Aquila, porque fueron de bendición para Pablo, pero fueron de bendición para Apolos. Y allá donde iban dejando su rastro, iban dejando su amor, su predicación, su esfuerzo, su trabajo por Cristo, por la obra de Dios. Dios ha muerto en la cruz, sí. Lo ha dado por nosotros, sí, todo. Pero Dios también está pidiendo de nosotros que tengamos un poquito de amor por Él y trabajemos en su obra. Y este matrimonio trabajaban para el Señor. Ellos tenían visión. Tenemos que tener visión, no quedarnos quietos. El cambio para Apolos fue extraordinario, porque ahora tenía la revelación completa de la palabra de Dios, pero es que además ahora tenía la unción del Espíritu Santo para predicar, que antes no la tenía. Y si está muy bien preparado y tiene muchos conocimientos, pero no tiene la unción del Espíritu Santo, no vale nada. Lo importante es la unción del Espíritu Santo. ¿Sabéis? Una de las cosas más hermosas que tenía el apóstol, Apolos, una de las virtudes más hermosas, era humilde. Ay, Dios mío, cuánto faltan los líderes. La humildad nos hace sabios y útiles para la obra de Dios.
Apolo supo aceptar la corrección, la amonestación de Aquila y Priscila, cuando él estaba muchísimo mejor preparado culturalmente y de todos los sentidos y de conocimientos que ellos dos. Que el matrimonio esté, pero supo aceptarlo, porque se dio cuenta que venía de Dios. Se dio cuenta enseguida que venía de Dios. En Proverbios 9, 8, 9, dice la palabra de Dios, muy importante que la meditemos. No reprendas al escarnecedor, porque para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero si amonestas a un necio, va a ser peor. Pero uno que es sabio, o un hombre que es de Dios, te lo agradecerá, porque eso lo hace por su bien. Así que este hombre era humilde, supo aceptar la amonestación, supo aceptar la enseñanza de este matrimonio. Dice más adelante que después de estar un tiempo en Éfeso y ver que ya estaba preparado, bien, dice, ahora quiero ir a otras iglesias, a predicarles, a hablar de Cristo. Y dice que quiso ir a Acaya, que realmente quería decir que quería ir a Corinto, a la iglesia de Corinto. ¿Y qué dicen los hermanos? Pues nada, hermano, adelante, vamos a mandarte unas cartas de recomendación para que te acepten como uno de nosotros. Porque entonces había aquí con mucho cuidado por las persecuciones y por la gente que había alrededor de las iglesias. Así que le dieron una carta para que le recibieran como a un hermano más. Y en Corinto, no sabemos el tiempo que estuvo en Corinto este hermano Apolos, pero sí sabemos que su labor y su predicación fue de bendición sobre todo a aquellos que se habían convertido, que eran judíos. ¿Sabe por qué? Porque manejaba las escrituras del Antiguo Testamento como nadie. Y enseguida tocó los corazones de los judíos que se habían convertido. Y fue de gran bendición para aquellos que habían en Corinto. Y lo podemos ver en primera de Corintios 1, 12, 3, 5, los que os gusta apuntaros, y 4, 6. Fijaros cómo predicó, que hizo una gran influencia en la iglesia de Corinto. Tanto que algunos cristianos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, o de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Todo esto no está bien, porque cuando el hombre sigue al hombre, es que le falta madurez y discernimiento. La gloria es para Cristo, la gloria es para Dios, y al que tenemos que seguir es a Cristo, no a los hombres. Pero para que veáis que en poco tiempo apreciaban, valoraban mucho la palabra que estaba compartiendo el Apolos. Era ya muy popular, era un hombre maravilloso con la palabra de Dios, sabía predicar muy bien y la conocía perfectamente. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, a los de Corinto, los amonesta y dice, cuidado, está bien que predique con vosotros, está bien que creáis la palabra que os habla con tanto amor, que la aceptéis, pero cuidado, Cristo no murió en la cruz, ni Apolos, ni yo Pablo, ni Pedro, ni nadie. Cristo es el que murió en la cruz. No sigamos a los hombres. ¿Y hoy qué pasa? Hay iglesias que siguen a los pastores como si fueran dioses. ¿Pero qué es eso? ¿Dónde lo pone en la palabra de Dios? Son hombres, son siervos de Dios y que tienen que ser humildes. Porque dice la palabra de Dios, soportaos y los unos a los otros, sujetaos los unos a los otros. Tenemos que soportarnos, la iglesia al pastor y el pastor a la iglesia. Soportarnos, aceptarnos con humildad, cada uno en su lugar, hermanos. Pero
Eso de que lo sigan como se están haciendo ahora, como si fueran dioses, es una auténtica barbaridad. Y lo que nos da a entender es que doctrinalmente están muy verdes y que no han conocido todavía el Evangelio de Jesucristo al 100%. Y la palabra, la doctrina es muy, muy importante. Por eso los pastores engañan a muchos, porque no conocen la palabra de Dios. Y tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que seguir a Cristo, que es el que murió en la cruz por nosotros. Y los otros son siervos, simplemente del Señor. Yo soy un siervo. ¿Y qué dice el Señor? Cuando hagáis esto, decid, siervos inútiles sois porque hemos hecho lo que nos ha mandado nuestro Dios, nuestro Señor. Y es verdad, siervos inútiles somos porque es lo que estamos haciendo, es lo que nos ha mandado el Señor. Y nada más. Cada uno en el área que el Señor lo haya llamado. El apóstol Pablo va más allá y dice, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Podemos predicar el Evangelio mucho, pero acordaos de eso. La obra es de Dios y Él es el que hace la obra, no nosotros. Él es el que toca los corazones y los cambia, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicarlo y orar para que el Señor toque los corazones, cambie los corazones. Que dice, quitaré un corazón de piedra y pondré un corazón de carne, que es lo que ha hecho en nuestras vidas el Señor. La obra de Dios es de Él y solo Él se merece la gloria. El apóstol Pablo siempre reconoció, siempre, a los que colaboraban con Él, a los que servían al Señor. Y esto nos habla a nosotros, que nosotros también tenemos que reconocer a todos los que trabajan en la obra del Señor. Reconocerlos, que dice el Señor, a cada uno según la honra. Honra y gloria para cada uno de los que trabajan en el Señor. Y sabemos que la honra y la gloria recibiremos en el cielo. Pero aquí también tenemos que reconocer los hermanos, aquellos que trabajan, que dan su vida por la obra del Señor, sin mirar nada. Dejar el yo a un lado. Cristo. La obra, seamos humildes, sencillos, para que la obra del Señor crezca y siga adelante. La gloria para el Señor. Los personalismos no valen para nada. Nada más que para crear divisiones y creerse algo que no son. Nosotros tenemos que reconocer a los hermanos que trabajan en la obra y ver a aquellos que de verdad nos han enseñado. Yo me acuerdo de cada persona que ha pasado en mi vida y que me han ayudado a crecer en el Señor. Aquellos que me han tendido la mano y me han levantado, me han dicho por aquí. Siempre me acordaré de ellos, porque me ayudaron a acercarme a Cristo, me ayudaron a servir a Cristo. Y todos tenemos que reconocer a aquellos que nos ayudan cada día, cada momento de nuestra vida, porque esto es agradable a Dios. Tenemos que ver al apóstol, a Pablo, cómo trabajó para el Señor, y a Apolos, cómo sirvió también al Señor. ¿Y qué más? De Aquila y Priscila, un matrimonio que pasó de puntillas. Cuánta bendición hicieron, cuánta bendición fueron para Pablo y para Apolos y para todos los hermanos donde iban. Esos son los ejemplos que tenemos que mirar. Lo negativo tenemos que dejarlo atrás. Siempre las personas que nos dan ejemplo, que se acercan a Cristo y que nos acercan a Cristo a nosotros y que son ejemplo para nosotros. Apolos fue un ejemplo maravilloso de un maestro. ¿Cómo se forjó para ser un maestro poderoso en las Escrituras? Leyendo, estudiando la palabra de Dios, dedicando tiempo para el Señor. Si nosotros queremos ser así, tenemos que hacer lo mismo que este hombre de Dios, dedicar tiempo de nuestra vida para el Señor. Y seremos poderosos en la Escritura, en el mensaje del Evangelio a otra gente que no conoce a Cristo. Ese es el camino, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a tener una oración. Muchas gracias, Señor nuestro, por tu palabra, por nuestros hermanos que han sido antes que nosotros, que han dejado un ejemplo maravilloso a seguir. Gracias por estos grandes hombres de Dios
que te amaron y que dieron sus vidas por ti, Padre. Ayúdanos a imitarlos, Padre. Gracias, muchas gracias por tu palabra, que es la fuente de vida, que nos enseña a caminar diariamente contigo. Ayúdanos, Señor, a ser como estos hijos tuyos, preciosos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.